1 de noviembre cada noche a las 9 p.m. te estaremos esperando para responder preguntas como: ¿es Dios el creador de Satanás? ¿Existe un diablo, muchos o ninguno? ¿Es la Biblia una obra literaria perfecta? Entre otras más. Podrás hacer tus preguntas, interactuar con el expositor, dilucidar tus dudas, hacer llegar tus pedidos de oración y descargar materiales preparados para ti. Comparte con tus amigos y familiares. Te esperamos. 20 noches de conferencias Misterios 2020. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi
ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. En este tiempo de dolor e incertidumbre, te invitamos a buscar respuestas en la palabra de Dios. Desde el 1 de noviembre, cada noche a las 9 p.m., te estaremos esperando para responder preguntas como: ¿es Dios el creador de Satanás? ¿Existe un diablo, muchos o ninguno? ¿Es la Biblia una obra literaria perfecta? Entre otras más. Podrás hacer tus preguntas, interactuar con el expositor, dilucidar tus dudas, hacer llegar tus pedidos de oración y descargar materiales preparados para ti. Comparte con tus amigos y familiares. Te esperamos. 20 noches de conferencias, Misterios 2020. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto una vez más estar en esta séptima noche de tu programa Misterios 2020. Y siempre es un gusto, pastor, y un honor tener con nosotros, ¿no?, al pastor Benjamín. Pastor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Josué. Para mí es el privilegio y siempre será un privilegio llegar a nuestros amigos y pasar un tiempo bonito de lectura de la palabra de Dios acá. Pastor, y aplicando quizás lo que estábamos estudiando, bíblicamente ya estamos entrando en domingo, así que vamos a decir a nuestros amigos y desearles pues una feliz semana, un buen inicio de semana también de las actividades que vamos a tener. Pastor, siempre hacerles recordar a nuestros amigos oyentes que pueden contactarnos a través de la página oficial de Misterios 2020, que siempre está apareciendo en la caja de comentarios como un comentario fijado. Usted simplemente va, pone un clic allí y podrá de inmediatamente contactarse con nosotros para poder mencionarnos su pedido de oración, para de la misma manera también poder interceder por otra persona, para quizás, pastor, también poder contarnos un testimonio que quizás usted experimentó en algún momento de su vida. Y pastor, también recordarles a todos nuestros amigos que puedan conectarse aquí al enlace, al número que está apareciendo en pantalla. También está como enlace fijado de WhatsApp, y inmediatamente usted podrá hacernos la pregunta, si no quiere hacerlo en los comentarios, y de esta manera usted podrá interactuar con nosotros noche tras noche. Agradecemos a todos los amigos que han estado conectándose con nosotros, interactuando con nosotros mediante sus preguntas, y tratamos siempre de responder. Pastor, y la pregunta del día de hoy es: ¿por qué y de qué necesito ser salvo? Este es el tema que vamos a tratar hoy. Esta es la pregunta principal que vamos a ver el día de hoy también, y a raíz de esto vamos a tener un diálogo. Pastor, no quizás iniciar sin antes poder saludar a todos los amigos que nos están viendo, quizás de otro país. Un día recibimos, pastor, y usted estuvo aquí, saludos desde Colombia, desde Cúcuta, y realmente es muy agradable, pastor, ver cómo los amigos de otros lugares están conectándose con nosotros. Pastor, vamos a orar, ¿le parece, para poder iniciar? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor Jesús, bendícenos en esta noche. Acompáñanos, Señor, al realizar estas preguntas, al realizar también este diálogo, Padre Santo, y permite que todo aquí quede claro. Acompáñanos, Señor, en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pastor, y el tema del día de hoy habíamos dicho que es ¿por qué y de qué necesito ser salvo? Es un tema, pastor, controversial. Ayer hablábamos un poco que Cristo estuvo aquí, la muerte de Cristo también. Estábamos hablando de la resurrección, y podemos decir, pastor, que en algún momento esta muerte tuvo algo de significado para nosotros. Bueno, la muerte del Señor Jesús tal vez es el acto que tiene mayor significado para nosotros, no solamente un poco de significado. Ahora recuerdo, antes de responder a la pregunta, ir un poquito al tema, Josué,
Recuerdo haber visto en el Facebook un saludo desde Trinidad, Bolivia, de un amigo, Juan. Un gran abrazo para él. Dios los bendiga mucho a él y a su familia, y esperamos de que sigan firmes y fieles hasta cuando el Señor venga. Son personas que tuvimos la oportunidad de conocer cuando estábamos trabajando por allá, así que me alegra muchísimo que hayamos podido tener este contacto a través de este medio. La muerte del Señor Jesús es tal vez lo más significativo que nosotros podemos encontrar en todo el texto bíblico, ¿no? Sin la muerte del Señor Jesús, el apóstol Pablo dijo, vana sería mi fe, vana sería mi predicación. O sea, la muerte y la resurrección del Señor Jesús nos dan a nosotros la posibilidad de la salvación. Así que sí o sí tenemos que agradecer a Dios por darnos esa posibilidad, ¿no? Pero ¿de qué somos salvos? ¿Por qué necesito ser salvo? Es lo primero que tenemos que hablar acá, porque si no, tal vez no entendemos cuán importante es la muerte del Señor Jesús también, porque no sabemos cuál es el peligro que estamos corriendo, ¿no es cierto? Pastor, qué interesante lo que usted nos acaba de decir, y creo que siempre, y certifique, pastor, si esto es cierto, existió un plan de salvación si el hombre en un momento llegaba a caer. Por supuesto. Entonces, pastor, nosotros quizás esperábamos a alguien realmente que hubiese venido con gran majestad, a alguien que hubiese venido así visiblemente, así diciéndolo, para salvarnos, pero no, vino un hombre prácticamente a la tierra, lo más sencillo posible, pasó desapercibido en todo, y pastor, Él nos trajo el plan de salvación. Pero pastor, ¿cuándo se aplica el plan de salvación en nosotros? Bueno, el plan de salvación se va a hacer realidad en nosotros dependiendo de cuándo nosotros también estamos aceptando al Señor Jesús. El plan de salvación está siempre presente, ¿no? Siempre está acá desde el momento, como bien tú lo mencionaste, aún antes de que nosotros llegásemos a la existencia. Dios ya tenía pensado un plan para nosotros. Pero el plan de salvación está a nuestra disposición cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros reaccionamos frente a él. Si ustedes se recuerdan, cuando Pedro estaba predicando, y eso nosotros lo encontramos en Hechos, en el capítulo 2, tal vez podríamos leer ese texto, Hechos capítulo 2, ahí nosotros encontramos a Pedro diciéndole algo a la gente. Le dice, miren, ustedes acaban de crucificar al Salvador, ustedes acaban de matar al Salvador. Y el versículo 38 del capítulo 2 dice, entonces Pedro les dijo a ellos, arrepiéntense ustedes, entonces bautícense en el nombre del Señor Jesús para la remisión de para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces, el asunto acá no es que el plan de salvación, digamos, llega sin que yo me dé cuenta. Llega a mi vida, se hace realidad en mi vida cuando yo reacciono frente a ese amor que Dios me está ofreciendo, a esa gracia que Dios me está dando. Pero acá yo necesito, tal vez antes, Josué, aclarar por qué y de qué necesito ser salvo. ¿Por qué necesito ser salvo? O sea, ¿salvo de qué? Al final de cuentas, muchos de los seres humanos piensan que nosotros vamos a acabar muriendo todos, ¿no? Todos tenemos que morir, ¿no? Es prácticamente la ley de la vida. Bueno, pues yo debo decirles una novedad para algunos, no todos tenemos que morir, ¿no? Tal vez algunos tienen que descansar, dormir un tiempo, pero morir es otra cosa. Morir es una situación muy, muy diferente. El único que puede acabar con la existencia del ser humano es Dios, ¿no? El único que puede hacer eso. Y eso el Señor Jesús lo dejó bien claro también. Cuando nosotros leemos, a ver, déjenme ver si encuentro este texto. El Señor Jesús dice, si no mal recuerdo, está en Juan, a ver, dice, no teman al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Pero témanle más bien, dice él, témanle más bien, a ver, déjenme ver acá, témanle más bien a aquel que puede realmente acabar con el cuerpo y el alma. Y hace referencia a nuestro mismo Creador, porque Él es el único que realmente puede acabar con el cuerpo, puede acabar con el alma, puede
acabar con nosotros de forma definitiva y no solamente por una temporadita, no solamente por un tiempito. Entonces, el temor que nosotros deberíamos de tener en este caso, según el Señor Jesús, es el temor a Dios, porque Él es el único que puede acabar con nuestra existencia. Mateo 10:28, ya lo pude ubicar, Mateo 10:28. Si nosotros leemos ese texto de Mateo 10:28, ahí está ese pasaje, y entonces hay la posibilidad de morir eterna. Mira, el diablo ahora nos puede matar. O sea, el diablo ahora supuestamente nos mata, nos manda a la tumba, pero todavía no hemos muerto bien muertos en realidad. El único que puede acabar con nuestra existencia es Dios. La palabra de Dios en el libro de Juan, cuando se habla especialmente de Lázaro, va a decir de que la persona que está muriendo, en realidad la persona que muere ahora no está muerta, sino está durmiendo, está esperando el día de la resurrección. Luego Pablo en Tesalonicenses, el primer libro, en el capítulo 4, habla de esa resurrección de los justos. Daniel capítulo 12 habla de dos resurrecciones, uno de los malos y otro de los buenos. Apocalipsis 1:8 también habla de otra resurrección. Apocalipsis 20 habla de una primera y de una segunda resurrección. Bueno, no vamos a hablar de todos esos temas acá, pero el punto es el siguiente. El punto es que nosotros podemos ahora descansar y morir, o sea, morir ahora lo que ocurre en este mundo, con una enfermedad, con cualquier situación, un accidente, podemos dormir, pero podemos resucitar para vida eterna y para irnos a vivir con el Señor Jesús. O podemos resucitar, porque todos vamos a resucitar, buenos y malos, pero los malos resucitarán, los que no obedecieron al Señor, los impíos resucitarán para castigo, para perpetuo dolor, para desaparecer, para morir realmente y desaparecer para siempre. Ese es el peligro y de eso es lo que tenemos que librarnos. Y de eso es lo que Dios nos viene a salvar de esa muerte eterna que es la muerte a consecuencia del pecado. La muerte a consecuencia del pecado no es la que ahorita nosotros estamos viviendo, la que ahorita nosotros experimentamos es un sueñito que todos lo experimentamos, justos e injustos, píos e impíos, todos vamos a la tumba por un tiempo, pero todos resucitaremos, unos para vivir eternamente y otros para morir eternamente. Y creo que de ese tema también vamos a hablar un poquito, pero acá el punto es, si yo quiero vivir para siempre con el Señor y no quiero morir eternamente, entonces yo necesito buscar a mi Señor, necesito la salvación. Romanos 6:23 es un texto muy famoso, que ustedes lo conocen. Ese texto dice que nosotros, acá yo lo tengo anotado, dice, porque la paga del pecado es muerte, es esa muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor Jesús, porque el premio que Dios da a sus hijos es vida eterna. Pero la paga del pecado es muerte eterna. No esta muerte, porque esta no es eterna. Esta de acá resucitamos todos. Pero hay una que se viene que es muerte eterna. También el capítulo 3, el versículo 23 de Romanos, también nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos la posibilidad de acercarnos siquiera a Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay muchas cosas de las que debemos de ser salvos y razones por las cuales yo debo de buscar mi salvación. Si ustedes leen el capítulo 12 del libro de Isaías, ustedes se van a dar cuenta cuánta diferencia hay entre aquel que recibe la salvación y aquel que no la recibe. Porque el que no la recibe acabará muriendo eternamente, pero el que la recibe vivirá eternamente con el Señor. ¿No te escuchamos, Josué? Disculpe, pastor. Hablando aquí, pastor, un poco de la muerte eterna, tocamos un tema de la creación, ¿no? El ser humano, Adán y Eva, para ser específicos aquí, desde el inicio ellos habían prácticamente cometido el error y por ende, vamos a decir, habían pecado al desobedecer al Señor. ¿Cómo se suplantó, pastor, quizás la muerte que en algún momento ellos tenían que recibir o la muerte que quizás recibirán al final del tiempo? ¿Cómo llega a suplantarse eso?
Bueno, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, ahí encontramos el relato, no lo vamos a leer ahora porque es una historia muy conocida, en la que ellos no mueren, salen, pero hay un animalito que muere para que ellos sean vestidos. Ellos son vestidos con pieles de un animalito, de un cordero, y entonces ese animalito muere, y ellos miran que el animalito muere, ellos son testigos de la muerte del animalito, y entonces gracias a la muerte del animalito ahora ellos logran, digamos, vivir fuera de este mundo. Pero acá hay otro asunto. Cuando ellos salen afuera, y si nosotros leemos el capítulo 3, del versículo 14 para adelante, el versículo 15, 16, 17 para adelante, ustedes van a encontrar, y capaz vale la pena que por lo menos le den una mirada, van a encontrar ahí una escena muy diferente. A consecuencia del pecado, Josué, lo que ocurre es que en este mundo las cosas son transformadas tan radicalmente que aún la tierra produce espinos, que lo que antes era gratificante el trabajo, ahora se vuelve una cosa totalmente odiosa de hacer, ¿no? Hay gente que le gusta trabajar, pero todo trabajo cansa, todo trabajo fatiga. Entonces, el trabajo se convierte en una carga. Antes del pecado, las damas iban a dar a luz y la procreación iba a ser sin dolor, en una situación totalmente buena y hermosa. Hoy en día también la procreación es bonita, pero tiene sus implicancias. 9 meses cargando a un bebé dentro del vientre, el dolor que se siente, o sea, todas las cosas que se viven. La situación cambió radicalmente. Todas las cosas cambiaron radicalmente después de ese acto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ser humano puso al pecado como su gobernante. Es decir, se convirtieron en esclavos del pecado. Y de ahí para adelante, todos los que nacemos como esclavos del pecado y prácticamente como hijos del mal, del enemigo de Dios. Fíjense que el mismo Señor Jesús dijo eso no lo dije yo, ¿no? Bueno, quisiera leer con ustedes esos textos porque creo que eso sí vale la pena que lo leamos. Juan capítulo 8. En Juan, de paso, valdría la pena que se lea todo el capítulo 8 de Juan, porque ahí el Señor Jesús se encarga de aclarar muy bien esos puntos que yo estoy mencionando, ¿no? Juan, el capítulo 8 habla de la verdad, de que ella nos va a hacer libre, pero en el versículo 34, miren lo que dice. El versículo 34 dice: y yo les aseguro a ustedes que cualquiera que comete pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, cuando Adán y Eva cometieron pecado, se convirtieron en esclavos ¿de qué? Del pecado. Ahora, pero el Señor Jesús deja bien claro que ser esclavo del pecado no significa ser esclavo de una idea. Significa ser esclavo del mal, significa ser esclavo del padre del pecado, significa ser esclavo del que da origen al pecado. Porque cuando tú lees, podríamos leer todos los versículos, pero no nos va a dar el tiempo, capaz solamente leamos el versículo 44. Cuando leemos el versículo 44, ahí el Señor Jesús lo aclara. Dice: ustedes tienen como a padre a Satanás, al diablo, y los deseos de su padre es lo que ustedes hacen, porque él es asesino desde el principio. Él es el padre del pecado. Y cuando nosotros nos volvemos pecadores, cuando vivimos en este mundo, nacemos siendo esclavos de él. Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo en Romanos, miren, esto creo que no estaba ni planificado hablar hoy en la noche, pero ya que lo sacaste a luz, Josué, el capítulo en Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nosotros estamos, es el capítulo 7, a ver, déjenme ver, es el capítulo 7, no es el capítulo 8. El capítulo 8 dice el versículo 15, dice que nosotros somos adoptados por Dios para ser ahora hijos de Él, y que aún toda la creación gime por esa adopción, que nosotros estamos esperando esa adopción, dice el versículo 23. Entonces, nosotros en este mundo llegamos a ser esclavos del pecado y del mal también, y también de eso somos salvados y de eso también somos liberados.
Miren, somos liberados de la muerte eterna, somos liberados de la esclavitud del pecado. Necesitamos ser salvos, o sea, necesitamos ser salvos. Y el único, como tú ya lo mencionaste, el único que puede darnos salvación, ¿quién es? Señor Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra del Señor. Pastor, y ahora una pregunta aquí interesante, ¿no? ¿En qué consiste la maravillosa provisión de Dios para salvar al hombre? Bueno, Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16, siendo que el hombre acabó siendo esclavo del pecado, siendo que el hombre acabó destinado a la muerte eterna, Dios en su inmenso amor, este versículo es sumamente conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si leemos nosotros versículos después de eso, vamos a leer ahí que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino más bien para salvar al mundo. Creo que esa es la gran provisión. La gran provisión es la venida de nuestro Señor Jesús, anunciada en Génesis 3:15, vendrá un hijo para pisar la cabeza de la serpiente, para liberarlos a ustedes, y hecho realidad ahí en el momento cuando el Señor Jesús nace y expuesto pues por los evangelios y por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Pastor, qué interesante lo que usted nos dice, y Juan 3:16 es un texto conocido, creo, por todos, ¿no? Y hay algo que recalca ahí, Pastor, y cuando hablamos de Juan 3:16 tenemos que reconocer que ese texto habla directamente del amor que tiene el Padre hacia los seres humanos, vamos a decir así, ¿no? ¿Y por qué, Pastor? Porque no sé si quizás usted en algún momento haría algo como hizo el Padre, ¿no? De entregar a su Hijo quizás por un ser que no lo merece. Personalmente, Pastor, yo le digo que no lo haría, ¿no? No haría alguna cosa así, entregar algo preciado para mí que no merezco, ¿no? Y Pastor, creo que aquí nosotros podemos ver claramente que el amor excede todo, ¿no? El amor de Dios excede todo para su creación, ¿no? Y eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 16 al 17, al 19. Pastor, pero aquí algo interesante. Estamos hablando de un plan de salvación, estamos hablando de un plan de amor, de un plan de rescate. Ahora, ¿desde cuándo, Pastor, existió este plan? ¿Existió siempre? ¿Existió cuando el hombre cayó en pecado? ¿Existió quizás poco antes de que Jesús venga a la tierra? ¿Desde cuándo existió este plan de salvación? Mire, nosotros hace algunos días, no recuerdo si ayer o antes de ayer, hablamos de que Dios es amor, que su amor está manifestado en su ley. Y Él es amor desde siempre, no es que desde cuando creó al ser humano se convirtió en amor, no, Él es amor desde siempre. Ese es el fundamento de su accionar, el fundamento de su carácter. Ahora, un Dios de amor siempre ha estado luchando por la salvación de todos, siempre ha estado tratando de que todo camine bien. En ese sentido, el apóstol Pablo, también el libro de Romanos, miren, el libro de Romanos es un libro hermoso, ¿no? Y el libro de Romanos no es muy extenso como para no poder leerlo, pero si nosotros vamos al último capítulo de Romanos, en el capítulo 16, ¿ya? Y nosotros leemos los últimos versículos, ahí el versículo 25, 26, vamos a encontrar algo muy interesante. Ahí vamos a encontrar que en realidad el plan de salvación, el hecho de salvar al ser humano ha estado presente desde tiempos en los que nosotros ni nos imaginamos. El apóstol dice, ha sido manifestado ahora, pero ese plan que ha sido manifestado ahora ha estado siempre en la mente de Dios desde tiempos eternos, dice él. O sea, cuando Dios lo pensó, tal vez nosotros ni lo podemos imaginar, porque es en la eternidad de la existencia de Dios que también ese plan ya existía en su mente. Es decir, vamos a ponerlo así, Josué, Dios nunca creó algo sin haber mucho antes pensado, si este algo en algún momento me falla, yo tengo que hacer algo para salvarlo. Yo tengo que hacer algo para rescatarlo. Y si al final no se puede, entonces ya pues tendrá que morir. ¿Qué voy a hacer? Pero los que yo pueda rescatar, si es que en algún momento falla, todo esto de acá que yo estoy haciendo, entonces van a poder disfrutar de la vida eterna conmigo, ¿no? Pastor, qué interesante lo que usted nos menciona en esos momentos.
Y bueno, queda claro que el plan de salvación siempre existió, ¿no? Siempre existió. No fue un invento quizás cuando recién el hombre pecó, sino ya mucho antes este plan estaba vigente. Pastor, y aquí quizás una pregunta que nos está llegando del público y nos dice, ¿cuál fue el mayor sacrificio que hizo Cristo? Porque algunas personas dicen el tomar la forma humana y quedarse para siempre como humano, o simplemente en la muerte en la cruz. ¿Cuál fue ese mayor sacrificio en el cual nosotros deberíamos tomar en cuenta? Bueno, miren, cuando nosotros pensamos en el sacrificio del Señor Jesús, hay varias cosas que Él hace, ¿no? No es solamente una cosa la que Él hace. Ahora, ¿cuál de esos es el mayor sacrificio? Posiblemente podría ser su muerte, ¿ya? Colosenses, el capítulo 1, el capítulo 2 de Colosenses, nos habla de ese sacrificio que nosotros capaz no lo podemos ni siquiera entender y comprender, ¿ya? No podemos ver porque es un misterio. Filipenses, el capítulo 2, del versículo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, es otra sección, y tal vez podríamos leer hasta el 11 y todo, es otra sección que nos habla de algo muy, muy grande que Dios hace. El Señor Jesús ahí dice, no toma en cuenta que es igual a Dios, dice el versículo 6, y a pesar de eso viene al mundo. No toma en cuenta que Él es Dios y se convierte en siervo, dice el versículo 7, y se convierte en alguien al igual que nosotros, tal como un ser humano. Y no solamente hace eso, dice el versículo 8, sino que se convierte en un ser humano el más humilde de todos y se humilla y se vuelve obediente hasta el punto de muerte, pero no solamente una muerte común, sino muerte de cruz. O sea, el camino del Señor Jesús fue un camino de humillación, así de paso a paso y cada vez más bajo. Porque miren, morir ya era malo, pero mira, morir en tu cama de viejito no está tan mal, ¿no? Pero morir en la cruz, crucificado, al Señor Jesús lo crucificaron desnudo, al Señor Jesús lo crucificaron, era la peor de las muertes. O sea, eso ya era lo peor. Venir a ser humano ya era mal, porque Él era Dios. Convertirse en ser humano ya era mal. Pero ahora, convertirse en un ser humano de los que no está en la realeza, porque podría haberse convertido en un ser humano por lo menos para nacer en un palacio, por lo menos para nacer en una mejor condición, pero nacer en el pesebre, nacer en un hogar de agricultores y un carpintero ahí, nacer en un hogar simple, sencillo. Podría haber nacido en Jerusalén, en una ciudad un poco más grande, o en alguna otra con mayores comodidades, pero nacer en un pueblo, en Belén, crecer en otro lugar pequeñito, o sea, todo fue de paso en paso. ¿Cuál es el mayor sacrificio de Dios? Todo es el mayor sacrificio de Dios. Nosotros nunca podremos vivir lo que Él vivió. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios 5, 17, si no mal recuerdo, primera de Corintios, no, Él llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Él cargó con nuestras culpas. Así que todo lo que hizo fue un gran sacrificio. Pastor, y ahora quizás una pregunta aquí interesante, ¿no? Vemos que la divinidad de Jesús aquí en esta tierra se convirtió en hombre, como dijo usted, Él se convirtió prácticamente en pecador porque tenía un propósito especial, Pero pastor, Él en toda esa divinidad, en todo ese dolor, en todo, vamos a decirlo así, en ese humano que fue, ¿Él en algún momento pudo rechazar el plan de salvación? ¿O es que ya estaba prácticamente todo, entre comillas, predestinado para que suceda así? Él quizás hubiese podido decir, los humanos están mal, ¿no? Y bueno, que se queden ahí con su pecado. ¿Podría decir eso, pastor, en algún momento Jesús? Claro que podría decir, ¿no? Podría decir, el Señor Jesús. ¿No se recuerdan ustedes si nosotros leemos ahí el libro de Mateo, lo deja bien claro, cuando Él está orando en el Getsemaní, Lucas también lo deja bien claro, cuando Él ora en el Getsemaní? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí Él está diciendo, Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué está diciendo él ahí? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Padre, yo no quiero esto. Esto no es mi voluntad. No es mi voluntad. Mira, yo no quiero vivir ahorita esta experiencia, pero si esto tengo que vivirlo, Padre, tu voluntad sea hecha, que no sea hecha mi voluntad, tu voluntad sea hecha, Señor. Ese es el... Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, a veces pensamos así, que Él tal vez vivía una situación especial, que Él tal vez vivía una especie de programación en la que, bueno, Él ya sabía, voy a resucitar, así que no hay problema, voy a actuar aquí en la cruz, voy a tratar de mostrar cara de triste, porque tengo que ponerme esa cara para la foto, ¿no? Porque al final yo igualito ya sé que voy a resucitar. No fue así, amigos míos, no fue así. Si hubiese sido una actuación todo lo que el Señor Jesús ha hecho, tú y yo no estaríamos salvos. El Señor Jesús vivió como hombre, 100% hombre. El Señor Jesús se convirtió en uno de nosotros y vivió con la misma situación que nosotros vivimos y luchó con lo mismo que nosotros luchamos. Algunas veces pensamos así, el Señor Jesús no luchó con las sensaciones que yo lucho. Con certeza, luchó con peores que tú luchas. Algunos, no, el Señor Jesús no tenía pornografía para luchar. Mentira, lo que pasa es que no conoces la historia del mundo del primer siglo. Pero si tú leerías un poquito el primer siglo, había más pornografía de la que hay hoy en día. Así que el Señor Jesús luchó con todos los pecados y con todas las cosas que nosotros luchamos. Pero Él, dice el apóstol Pablo, fue sin pecado para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Él fue alguien que venció, Él fue alguien que superó para que nosotros alcanzásemos salvación. Ese es el gran milagro de Dios, ese es el gran regalo de Dios. Y ahora que nosotros lo desechemos o que no lo valoremos, no es saludable, ¿no? Pastor, qué interesante lo que usted nos está hablando en este momento. Y, Pastor, tenemos que reconocer que la misión principal de Jesús en esta tierra fue salvar y buscar lo que en algún momento se perdió. Y eso perdido tal vez somos todos nosotros, ¿no? Y eso lo menciona el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y pastor, decíamos aquí algo interesante, ¿no? Jesús había dado su vida prácticamente para rescatar a muchos del pecado. Y hacíamos una comparación tal vez de lo que hizo Jesús con lo que haríamos nosotros, ¿no? Y decíamos que ni siquiera tal vez daríamos algo preciado por una persona que no se lo merece, ¿no? Ahora, pastor, hay aquí una terminación interesante que se le llama a Jesús, ¿no? Y nosotros encontramos a Jesús también refiriéndose como al segundo Adán. ¿Por qué, pastor, recibe Jesús el nombre del segundo Adán? Y pastor, le comento esto porque después de la respuesta que usted da, le voy a hacer un comentario y una pregunta que nos está llegando del público en estos momentos. Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 5 nos habla de ese segundo Adán, ¿no? El capítulo 5 del apóstol Pablo, del versículo 12 para adelante, ustedes pueden leer ahí un poquito. Dice, el primer Adán nos trae muerte, pero el segundo Adán, que es el Señor Jesús, nos trae vida eterna, nos trae salvación, nos trae liberación del pecado, porque es un nuevo inicio. Miren, Adán es el padre de la humanidad. Adán es el padre de la humanidad. Adán y Eva son los primeros seres creados. Todos sus hijos y todos nosotros descendemos de él. El libro de Lucas deja bien claro que aún el Señor Jesús desciende de Adán. Si ustedes leen Lucas en su árbol genealógico que presenta Lucas en el primer capítulo 2 me parece, ahí en los primeros versículos del capítulo 2, ahí ustedes van a encontrar que Lucas comienza y termina en Adán, diciendo que el Señor Jesús es hijo de Adán también. Pero Pablo se encarga en el capítulo 5 de decirnos que él rompe esa línea, él rompe ese caudal en el que todos los hijos de Adán acaban siendo gente que peca, gente que está destinada a la muerte. Él rompe eso, él resucita. Y entonces ahora él se convierte en el padre de todos aquellos que nacen por la fe. Él se convierte en el padre de todos aquellos que nacen
por la fe, porque los hijos de Abraham, va a decir el apóstol Pablo en Gálatas 3, ¿no? Los hijos de Abraham no son los que nacen de la sangre, va a decir el apóstol Pablo, sino que los hijos de Abraham, Gálatas 3, versículo 7, los hijos de Abraham, va a decir él, son aquellos que nacen de la fe. Esos son los que nacen, de acuerdo a la promesa. Entonces, todos aquellos que creen en el Señor Jesús, que aceptan a su Salvador, acaban siendo hijos de Dios, acaban siendo los verdaderos descendientes de Dios y se convierten en una nueva generación, en la generación de los hijos del Señor Jesús. Ya no en los hijos de Adán, sino aquellos destinados para vida eterna. Pastor, y aquí la pregunta dice lo siguiente, ¿no? En el libro de Romanos nosotros encontramos lo siguiente. Por un solo hombre el pecado había entrado en el mundo, y por el pecado la muerte, y luego la muerte propagó a toda la humanidad, y ya que todos pecaron del mismo modo. Pastor, desde su punto de vista, ¿cómo interpreta usted este pasaje bíblico relacionado al tema de la salvación? Bueno, lo que yo acabo de explicarles. Adán fue el causante del ingreso del pecado. Un hombre metió el pecado a este mundo. La tierra produjo cardos y espinas, no solamente en vamos a decir así, en la chacra de Adán. No solamente ahí produjo. También produjo en la chacra de Benjamín Rojas, porque yo también he nacido en un hogar en el que se sembraban papas y se hacían muchas cosas, y también ahí produjo espinas. Y produjo espinas después de prácticamente 6,000 años de que produjeron espinas en la chacra de Adán. Porque el pecado entró por un hombre. Por ese hombre, por ahí entró el pecado y se esparció al mundo entero y a toda la humanidad. Y nosotros hoy en día vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad, lleno de espinas y lleno de tantas cosas, muerte, destrucción, guerras, violencia, pandemias. Vivimos a consecuencia de que por un hombre se metió la maldad. Antes, ¿quién era el gobernante de este mundo? Yo ya puse eso creo que bastante claro al principio. ¿Quién era el gobernante de este mundo antes? Bueno, Dios es el dueño de todo, pero el gobernante de este mundo era Adán, era Eva y todos los demás. Ellos debían de ser los que gobiernen el mundo. Pero el día que Adán y Eva dieron su aprobación y le obedecieron al enemigo de Dios, ese día el pecado y el dueño del pecado, el originador del pecado, el primer pecador, Satanás, ese se convirtió ahora en el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo también lo dice. Prácticamente, pastor, aquí el regalo que el hombre había recibido de gobernar esta tierra, prácticamente fue robado, vamos a decir, por el enemigo, ¿no? Pero, bueno, entregado por el hombre, así en bandeja. Exacto, ¿no? Exacto. No quizás, pastor, robado, sino simplemente regalado, ¿no? Y pastor, aquí nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos un Salvador. Ahora, pastor, ¿por qué nosotros tenemos que decir que Jesús es nuestro único Salvador? ¿Por qué tenemos que decir eso? ¿O por qué tenemos que creer eso? Por varias razones. Bueno, el primero en decir eso es Pedro, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12, ¿no es cierto? Pero no es el único, no es el único, porque nosotros leemos a Pablo diciendo lo mismo en Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también, el Señor Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente nos socorrió a ángeles y... Bueno, pero el Señor Jesús es el único Salvador. ¿Por qué? Porque miren, para rescatarnos a nosotros de la condena de la muerte, porque la ley de Dios no se puede borrar, la ley de Dios es eterna, es parte de su carácter, se tiene que cumplir. Pero para que alguien rescate a un ser humano necesitaba ser alguien valioso, o sea, no podía ser cualquier persona que venga a este mundo y decir, bueno, yo voy a rescatar al ser humano, yo voy a pagar el precio del pecado del ser humano. Necesitaba ser Dios mismo. Y cuando tú lees Hebreos, el primer capítulo nomás,
tú te das cuenta que realmente Dios viene a hacer ese rescate. Cuando tú lees ahí, capaz podríamos leer con ustedes para ver el sacrificio que hace el Señor Jesús y quién es el que hace el sacrificio, porque eso es importante entender acá, ¿no? ¿Por qué tenía que ser el Señor Jesús? ¿Por qué tenía que ser Él? Miren, si ustedes leen desde el versículo 5, el primer capítulo de Hebreos, ahí va a decir que el Señor a ninguno de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo. Luego continúa el versículo diciendo, y de nuevo, tú serás por padre, yo seré, yo seré tu padre y tú serás mi hijo, ¿no? Luego en el versículo 6, él habla de que los ángeles van a adorar a este hijo, y el versículo 7, capaz lo voy a leer acá para poder tenerlo más claro, déjeme un minutito. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, más del Hijo del Señor Jesús dice, tu trono, oh Dios. Fíjense, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, te ungió Dios, tu Hijo, eres Dios, y también el Dios tuyo ahora te unge. Aquí también está dejando bien claro el apóstol Pablo de que existe, el Hijo es Dios, pero al mismo tiempo hay otro Dios. O sea, está hablando de la Trinidad, ¿no? Está hablando de la Trinidad. Y Pablo va a dejar claro también la presencia del Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque después de esto es que viene este capítulo 2 en el que se habla de que este Hijo, que es Dios y que viene a este mundo, Él tenía que vencer a la muerte. No había otro que podía hacerlo. Solo Él tiene la capacidad de vencer a la muerte y de darnos la posibilidad de la salvación eterna, del rescate eterno. Había necesidad de que Dios mismo, en otras palabras, dé su vida. No había otro camino. Pastor, y creo que aquí el tema de la salvación, el tema prácticamente del Salvador queda claro, ¿no? Estamos profundizando un poquito aquí en la vida de Jesús. Pero, pastor, hablando también un tema de la salvación, y nos hacen una pregunta desde el público, y nos dicen, ¿y qué, pastor, de las personas que no tuvieron la oportunidad de conocer, los que vivieron cegadas en algún momento por el pecado? Y ponen de ejemplo los incas, los mayas, los bebés que quizás nunca tuvieron la oportunidad de decidir y fueron muertos en algún momento. ¿Qué será, pastor, del plan de salvación de ellos? Sí, bueno, yo voy a responder esto, lo que yo pienso personalmente. Lo que yo pienso es que nosotros, cuando nos ponemos en este plan de pensar en esas personas, no hacemos tan mal, pero tampoco hacemos bien. Deberíamos estar preocupados por si yo llego al cielo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú llegues al cielo, si lo haces, si Dios permite que tú llegues allá, tú ahí vas a saber si realmente tus ideas, las que ahora dan vuelta en tu cabeza, eran verdad o no eran verdad. Por ejemplo, ¿no? Nosotros a veces afirmamos así, pobrecitos los incas, nunca conocieron la verdad. ¿Cómo sabes eso? ¿De dónde? O sea, ¿viviste con los incas? ¿Pasaste un tiempo con ellos? ¿Cómo sabes que nunca conocieron la verdad? O sea, para nosotros es bien fácil afirmar algunas cosas, pero nosotros no podemos saber. Hay veces hay cosas que nosotros suponemos, pero no es tan seguro suponer, no es tan seguro. Lo mejor es comprobar, pero la única manera de que tú compruebes si ellos tuvieron oportunidad, no tuvieron oportunidad, si van al cielo y están allá todos felices y contentos porque el Señor los salvó, o ninguno va porque todos se perdieron, ¿no es cierto? Eso solamente lo van a saber ¿quiénes? Los que viven preguntándose acá, ¿qué habrá pasado con ellos? ¿Qué habrá sido de los niños? ¿Qué será de esto? ¿Serán que ellos van a saber eso? No. Los que van a saber, van a tener respuesta a esa incógnita son los que van a estar en el cielo. Porque cuando tú llegues al cielo, ahí vas a poder ver. Capaz te das con la sorpresa de que todos los incas están ahí sentados contigo. Uy, vas a decir, carambas, los incas llegaron, ahora voy a saber cómo, ¿no? Y si no ves a ningún inca,
Entonces vas a ir donde el Señor y le vas a decir, Señor, ¿por qué no veo a ningún Inca? Cuéntame, ¿cómo fue el asunto? Y Él te va a contar de primera mano qué es lo que pasó. Pero acá preguntándote, no sacamos mucha cosa. Lo que debes de preocuparte es si tú llegas allá, porque si llegas allá, ahí sí tienes respuesta a esas preguntas. Pastor, que realmente, vamos a decir así, directa la respuesta, ¿no? La preocupación más que nosotros deberíamos tener es nuestra salvación, ¿no? Y pastor, aquí nosotros podríamos decir que tenemos un intercesor en la tierra, tenemos un mediador. Ahora, y esto también, pastor, introduciendo un poquito al tema de mañana, ¿no? ¿Quién es pastor y cuál es la función que cumple ese intercesor y ese mediador? Bueno, como bien lo dijiste tú, mañana vamos a hablar, me parece, de ese tema a mayor profundidad, ¿no? Pero el apóstol Juan deja bien claro que hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? Y mañana vamos a leer algunos pasajes que van a hablar de eso. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos deja bien claro también que en el cielo hay uno solo que está en la presencia de Dios, que está haciendo el trabajo. El primer versículo dice que el Señor Jesús, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, habiendo muerto por nosotros, en otras palabras, dice el versículo 3, va y se sienta al lado, a la diestra de Dios, para trabajar para beneficio de nosotros. Entonces nosotros tenemos a uno solo allá en el cielo trabajando por nuestra salvación. Qué interesante esta respuesta, pastor. Y nosotros tenemos que reconocer que este mediador, como usted lo dijo, es solamente Cristo Jesús, ¿no? Y pastor, la Biblia afirma y la Biblia menciona que es a Cristo donde nosotros tendríamos que llevar nuestras cargas, es a Cristo donde nosotros tendríamos que llevar nuestros problemas y prácticamente las dificultades que podamos tener, quizás los pecados cometidos, también llevarle todo a Él, porque en algún momento Él nos dará el perdón, como menciona Isaías 1:18. Él es capaz, pastor, de perdonar nuestros pecados y a la vez hacer desaparecer todos esos pecados. Y hay algo interesante, pastor, como aquí, como conclusión, que nosotros deberíamos saber. Jesús desea morar en un lugar, pastor. ¿Y cuál es ese lugar? Díganos, pastor, por favor. Bueno, creo que el Señor Jesús siempre ha querido morar en nuestra vida. Apocalipsis 3:20 es un texto que podría responder esa pregunta. Es un texto muy conocido también, ¿no es cierto? Dice ahí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y no está hablando de la puerta de la casa, está hablando de la puerta de nuestro corazón. Está hablando de el entrar a nuestra vida, de ser parte de nuestra vida. Porque la salvación no la vamos a disfrutar solamente por tener al Señor Jesús como el gran personaje que hizo tremendos sacrificios y qué admiración. No. Vamos a tenerlo si lo tenemos al Señor Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Si podemos decir como el apóstol Pablo siempre decía, Señor, soy tu esclavo, dime qué quieres que haga. Soy tu esclavo. Él siempre que escribía se presentaba así, esclavo del Señor, esclavo del Señor. Dime qué quieres que haga, Señor. Él no estaba para ordenar a Dios, él estaba solamente para obedecer a Dios. Dime qué quieres que haga. Y entonces él hacía. Si nosotros tenemos al Señor Jesús como el soberano de nuestra casa, como el soberano de nuestra vida, gobernando y diciendo todo lo que tenemos que hacer, un día viviremos con Él reinando para siempre y por la eternidad también sobre nuestra vida. Qué interesante, pastor, ¿no? Y Apocalipsis 3:20, usted mencionaba aquí este texto interesante, y pastor, considero que lo único que nos separa de Jesús es esa puerta, ¿no? Que prácticamente está cerrada. Y ahora nosotros, pastor, somos los que tomamos esa decisión, como tal vez cuando una visita llega a casa, de abrir la puerta. De la misma manera somos nosotros los que tomamos la decisión si queremos abrir la puerta a Jesús o prácticamente mantener esa puerta cerrada y no dejar que Cristo more en nuestro corazón. Ahora, yo quisiera terminar con esta pregunta, ¿no? La decisión la tienes que tomar tú. ¿Y cuál será tu decisión? ¿Cuál será tu decisión? ¿No? ¿Dejarás que esa puerta siga cerrada o simplemente abrirás y permitirás que tu Salvador, que es Jesús, tu Salvador personal, entre en tu vida, calme tus tempestades, calme quizás las cargas que tú estás teniendo y puede perdonar quizás toda tu vida? Pastor, ¿puede dirigirnos en oración en esta noche para ir finalizando este tema
y para que también nosotros podamos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Por supuesto, oremos. Padre querido, gracias por este tiempo de lectura de tu palabra. Gracias porque al leer tu palabra nos damos cuenta que somos pecadores, gobernados por el pecado. Necesitamos ser salvos, necesitamos ser liberados de la muerte, del pecado, de la esclavitud en la que estamos ahora. Gracias porque tú viniste a este mundo, moriste, Señor, para que nosotros podamos ser salvos, para que seamos salvos. Gracias por tu sacrificio. Pero ahora quiero pedirte que a cada persona que está escuchando este programa le des también esa capacidad, ese valor de ponerse de tu lado, de abrir su corazón, de tenerte a ti como su Rey, su Señor, el que gobierne sus vidas. Señor, no solamente como un amuleto bueno, sino como el que le dice exactamente qué tiene que hacer, como aquel que va a gobernar por la eternidad su existencia. Y así, Padre Santo, tal vez un día todos podamos vivir contigo para siempre. Ayúdanos a creer, desarrolla nuestra fe y ayúdanos cada día a conocer más de tu voluntad. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tiempo nos está ganando. Mañana vamos a profundizar un poco más en este tema de lo que es prácticamente de la intercesión y de la confesión y quién prácticamente da el perdón, ¿no? Habíamos visto en cortos rasgos aquí que Jesús es el único que da el perdón, pero mañana lo vamos a profundizar. Y el tema de mañana, queridos amigos, es ¿a quién debo confesarme para recibir perdón? Así que estas noches cada vez más los temas se están poniendo interesantes y te invitamos a que tú puedas conectarte el día de mañana una vez más para poder estudiar otro fragmento más de la palabra de Dios. También no olvides contactarte con nosotros a través del número que está en pantalla. Si deseas conversar con alguien, quizás recibir instrucción bíblica, hacer una pregunta, lo puedes hacer al número 936-389-518 o también lo puedes hacer a través de la página oficial de Misterios 2020, tu programa. Que el Señor te bendiga. Hasta mañana. En este tiempo de dolor e incertidumbre, te invitamos a buscar respuestas en la palabra de Dios. Desde el 1 de noviembre, cada noche a las 9 p.m., te estaremos esperando para responder preguntas como: ¿es Dios el creador de Satanás? ¿Existe un diablo, muchos o ninguno? ¿Es la Biblia una obra literaria perfecta? Entre otras más. Podrás hacer tus preguntas, interactuar con el expositor, dilucidar tus dudas, hacer llegar tus pedidos de oración y descargar materiales preparados para ti. Comparte con tus amigos y familiares. Te esperamos. 20 noches de conferencias Misterios 2020.